El proyecto en un primer momento, es el proyecto bajado desde el Poder Ejecutivo, planteaba la fusión de los fueros penales, es decir, el penal económico federal junto con el criminal y correccional federal, Comodoro Pi más penal económico, y por otro lado también planteaba la fusión del contencioso administrativo y del civil y comercial federal. Lo que aprueba el Senado es la primera fusión, es decir, del fuero penal, que se va a llamar fuero penal federal, pero no así la otra, que realmente tenía otras complicaciones que son bastante técnicas y que me parece que exceden a la charla, pero la otra fusión entre el civil y comercial federal y el contencioso administrativo no funciona. Lo que lamentablemente tenemos, y que es una constante en la historia judicial de nuestro país, es que partimos de evaluaciones o erróneas e incompletas. Incompletas no tengo ninguna duda, porque necesitamos, para poder dar una solución más abarcativa, necesitamos tener un estudio de lo que se llama mapa judicial, es decir, ¿dónde necesitamos jueces y para qué? Yo creo que en el interior de la provincia, en el interior del país, esto va a traer beneficios. Y muy probablemente vayamos a tener respuestas más rápidas del Estado para determinadas cuestiones que son preocupaciones tanto del gobierno como preocupaciones de la ciudadanía, y que tienen que ver con, reitero, cuestiones de narcotráfico, que tienen que ver también con cuestiones vinculadas a los derechos previsionales y a los derechos jubilatorios de nuestros ancianos, de nuestros abuelos, y que tienen que ver también con situaciones de corrupción, corrupción estatal y corrupción privada, que normalmente están vinculadas entre sí, porque no es que solamente la corrupción viene de la política. Lamentablemente, la historia argentina reciente, pasada e histórica nos habla de sistemas que lamentablemente no funcionan, sistemas de control que no funcionan, y en donde están vinculados, como hemos visto, por ejemplo, en un principio en la llamada causa de los cuadernos, o en la causa de la fotocopia de los cuadernos, que hay temas en donde había cartelización de la obra pública. Tenemos un problema que debemos poner arriba de la mesa y que tiene una solución que es judicial, porque los culpables tienen que pagar las culpas a la sociedad, no tengo ninguna duda. No tiene que haber, digamos, la ley del arrepentido me hace muchísimo ruido como hombre de derecho. Creo que tiene que haber un castigo para quien se equivocó, tiene que haber un castigo para quien ha cometido un delito, sobre todo cuando ese delito impacta directamente en los bolsillos de los argentinos, en la cuestión que tiene que ver con nuestra confianza en las instituciones. Es el Poder Judicial para mí quien tiene de alguna manera la enorme responsabilidad, no de ser, como el Poder Judicial y la Corte se cansa de decir, el último intérprete de la Constitución. Para mí el Poder Judicial lo que tiene que ser es el último intérprete de la voluntad del pueblo, de la voluntad popular. Y la voluntad popular es ni más ni menos que poder confiar en sus instituciones y que haya una bajada de línea ejemplificadora, que no tenga que ver con los cambios de vientos políticos o de tiempos políticos, sino que tenga que ver con el cumplimiento de la ley. Si vamos a generar desde, si este gobierno o el gobierno pasado, que también tenía un proyecto de Justicia 2020, ustedes recordarán que el Ministerio de Justicia de la Nación, cuando estaba a cargo del doctor Garabano, lanzó un proyecto, y la verdad es que muchas cosas de ese proyecto eran muy valiosas y creo que se tendrían que haber llevado a cabo. No se llevaron a cabo por cuestiones políticas, o no se llevó a cabo porque sinceramente, porque a nadie le interesaba, por ejemplo, hoy poder enfocarnos en algo que es esencial para poder empezar a dar esta respuesta que la sociedad necesita, y que es, si tenemos un
poder judicial bicéfalo a nivel nacional, porque tenemos una cabeza que es la Corte y otra cabeza que es el Consejo de la Magistratura. La Corte maneja las cuestiones de gobierno interna, las cuestiones jurídicas, y el Consejo de la Magistratura maneja la plata. Tenemos un Poder Judicial que tiene dos cabezas, y una de las cabezas del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, tiene mayoría política, y tiene mayoría política por una reforma del año 2006 que salió de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, y eso estuvo mal. Es una reforma que rompió el equilibrio que manda la Constitución Nacional en su artículo 114 para que el Consejo de la Magistratura esté integrado. Entonces, como los problemas son serios, las soluciones también deben ser serias. No pueden ser manotazos de abogado, no pueden ser parches, no pueden ser titulares de diarios, no pueden estar alejados de los problemas de la gente, no pueden estar alejados de las verdaderas preocupaciones de la gente, que son reales. Y esto es lo que me parece que le falta, digamos. Y no solamente ya con este proyecto que digo que es un proyecto no de reforma judicial, sino un proyecto de reestructuración del fuero federal nacional. Si vamos a hablar de un proyecto de reforma judicial, que hace muchísimos años que se viene dando esta discusión, hay, no quiero decir cientos, pero hay decenas de organizaciones no gubernamentales que han estudiado el tema y que están interesadas en el tema. No podemos pensar que un sistema, que aparte es un poder del Estado, es uno de los tres poderes del Estado, que tiene que hacer un control de lo que hacen los otros dos poderes del Estado, que tiene que hacer un control de constitucionalidad, pero que fundamentalmente tiene que estar al lado, como dije hace un rato, de las preocupaciones del pueblo, de las preocupaciones de la ciudadanía. No estemos todos sentados alrededor de una mesa pensando distinto, haciendo las discusiones que tenemos que dar, haciendo estudios de mapas judiciales, haciendo estudios demográficos, haciendo estudios de por qué en el juzgado de familia de Pilar entran 5.000 causas por mes y en el de Trenquelauquen entran 20 causas por mes. Y sin embargo tienen la misma estructura. Tenemos un problema serio de ver dónde está el problema. Esa es la cuestión.